Hace 4 días, un registro de edición clasificado de la NASA sobre la postproducción del Apolo 11 se filtró a través de archivos compartidos cifrados en la Dark Web. 1,8 gigabytes de marcas de tiempo sin censurar, listas de cortes y anotaciones de fotogramas, sin barras negras, sin eliminaciones. Esto demuestra que el fotograma 42 de las imágenes sin editar del descenso lunar desapareció por una razón. 20 de julio de 1969. Retransmisión en directo desde la base de la tranquilidad. Ese único fotograma captó un destello de plasma que cruzaba el horizonte. No era un reflejo de la lente ni nieve estática. El análisis espectral registró una explosión de xenón ionizado, la firma exacta del combustible de los motores iónicos del espacio profundo. La NASA lo calificó como artefacto de la cámara en los registros. La entrada dice claramente: eliminar el fotograma 42 para la integridad de la retransmisión, prioridad alfa. Este fotograma no falló. Enmarcaba un objeto que cruzaba deliberadamente el cielo, pulsando en perfecta sincronía con la baliza del módulo de aterrizaje cada 2 segundos y medio. Ray Donovan se encargaba de la sincronización de vídeo en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, en Greenbelt, Maryland, a finales de julio de 1969. Las bobinas sin procesar enviadas desde Houston pasaron por su consola para el paquete oficial de televisión. El fotograma 42 apareció en el monitor. Una curva azul nítida se arqueaba justo por encima del borde del cráter, sincronizada exactamente con las luces de aterrizaje del Eagle, que parpadeaban cada 2 segundos y medio. Donovan congeló el bucle. Comparó la posición con la trayectoria archivada del cometa 3I Atlas de 68 estudios. Coincidencia perfecta. El cambio de velocidad aparente alcanzó el 0,03% en 2 fotogramas. ¿Los cometas aceleran a través de salidas de gas que hierven el hielo? Aquí no se detectó gas, ni cola, ni vapor, anotó en el registro. El objeto del horizonte responde al ping de la baliza. Respuesta de fase bloqueada. Se lo comunicó a su supervisor, Carl Metz, antes de la pausa para el café. Metz arrancó la bobina de la plataforma esa noche. Protocolo de error de transmisión. Corte limpio, sin notas. Donovan guardó una copia en su cartucho personal de 8 milímetros antes de fichar la salida. Donovan condujo su Chevy a casa bajo una lluvia torrencial el 4 de agosto. Salió de la carretera 495 por el carril exterior. Dio 3 vueltas de campana y acabó en una zanja pantanosa. La grúa no encontró marcas de derrape en el asfalto mojado. Alcohol en sangre, 0,0. La policía estatal lo cerró como accidente meteorológico. Su escritorio de Goddard quedó vacío a las 8 de la mañana del día siguiente. La película personal de 8 milímetros apareció en una venta de ático familiar en 1989. El fotograma 42 estaba impecable. Las líneas espectrales de xenón intactas. La televisión mundial emitió el descenso censurado. La escalera de Armstrong cayó con perfecta fluidez. 450 millones de personas sintonizaron Europa y América. Titulares del Times: triunfo de la ingeniería impecable. La analista del JPL Pasadena, María Ruiz, sacó copias de seguridad de los fotogramas el 12 de agosto. Trazó la curva hasta la superposición de la efeméride Atlas. Su memorándum llegó a los escritorios. Aceleración controlada implícita, trayectoria no natural. El archivo fue borrado de los servidores a las 4 de la tarde. Ruiz fue reasignada a los satélites meteorológicos sin causa aparente. El boletín de la NASA llegó a las agencias. Interferencia de partículas de polvo en el descenso. La copia filtrada del registro de Donovan mostraba 5 pulsos distintos en ese fotograma. El objeto parpadeó con intención. Ed Langford
realizó el montaje final en el estudio de Burbank el 19 de septiembre de 1969. Las bobinas sin editar de la NASA llegaron bajo escolta armada, en cajas de acero, con la inscripción Top Secret. El fotograma 42 se reproducía en bucle en su editor de mesa Steinbeck. El arco de plasma brillaba contra el cielo negro. La respuesta de la baliza era innegable. La impresión espectral coincidía con la señal precursora del Atlas de los primeros registros. Langford señaló la anomalía en las notas al margen. El jefe de producción irrumpió fumando sin parar. Órdenes de la NASA, nada de fallos. El público solo verá el vídeo de la victoria. Langford asintió con la cabeza. Guardó el fotograma grabado en una tira de negativo oculta en la caja de herramientas. Norma del estudio: empalmar imágenes lunares auténticas con pruebas en el desierto de Nevada bajo luces Click. El resultado enterró a los intrusos del cielo bajo pasos perfectos. Langford llamó por teléfono al viejo técnico del Apolo la semana siguiente. Un solo fotograma capta el horizonte reaccionando al ping. ¿Lo has registrado? Le respondió con voz ronca. Bórralo para siempre. Ahora todas las cintas son suyas. La línea se cortó bruscamente. La auditoría del estudio despejó su mesa el 1 de octubre. Los fotogramas registrados desaparecieron del inventario. Langford se jubiló anticipadamente. Lo encontraron muerto en marzo del 72, en el garaje, por monóxido de carbono. No dejó nota de suicidio. Los residuos de escape no coincidían con el tiempo. El fotograma cortado quedó grabado en la historia. Las bobinas del Apolo 11 se reproducían en bucle de forma sagrada en los aniversarios. Donovan, Langford, silenciados para siempre. Los registros de edición se archivaron. El público perseguía mástiles de banderas, huellas de botas, ángulos de sombras. La verdad se editó limpiamente. Atlas cruzó el fotograma 42 primero. Respondió directamente al pulso de la baliza. El apagón de datos se produjo el 15 de septiembre de 1969. Los registros de sincronización de Goddard sellados bajo llave. Los archivos públicos de fotogramas lunares limitados a 39. Salto 43. Las cartas públicas de Atlas se estancaron en magnitud 11. Los telescopios de los contratistas de defensa se quedaron en blanco. El técnico brasileño de telescopios Paulo Mendes calculó la curva del fotograma 42 y publicó gráficos de pulsos sin procesar en línea el 22 de septiembre. La cuenta se evaporó en 3 horas. Encontrado ahorcado en un apartamento de São Paulo. Contusiones en el cuello, incompatibles con la altura de la caída. El Observatorio Nacional de Kitt Peak escaneó los ecos del fotograma el 3 de octubre. El radar detectó un patrón de rejilla repetitivo en el arco del horizonte. Estructura de celosía metálica. Densidad de 7 gramos por centímetro cúbico. El motor principal del telescopio se averió a las 5 de la madrugada del día siguiente. Oficial. Fallo mecánico. Sin investigación. Silencio hermético durante décadas. La Folla, Apila, Langley, Houston, todo sellado con fuentes y métodos clasificados. En 2008 se filtró un audio inestable de un excontratista de la NRO con autorización máxima confirmada. La respuesta de la baliza del fotograma 42 coincide con la firma de entrada del Atlas. Líneas espectrales idénticas. 8 semanas después, un SUV se salió de la helada Interestatal 80 de Wyoming. Caída limpia al barranco, sin cadenas, sin marcas de deslizamiento. Los foros explotaron con guerras de sombras en los estudios. Los modeladores orbitales del presupuesto negro procesaron los datos de los fotogramas en cuartos oscuros. Se registraron 10 impulsos del Atlas tras el corte, cada uno sincronizado a la perfección en el resplandor de la conjunción solar.
el sol cegando los telescopios terrestres. Escaneos de alta resolución contrabandeados. Copias de fotogramas bloqueadas en fase para el ping exacto del módulo de aterrizaje. El fotograma no se perdió, respondió. Las órdenes de preparación se filtraron en 2012. Memorándum beta de contención, documento 531, doble sello, FEMA, DoD. Los búnkeres de Mount Weather vertieron hormigón en 3 nuevos subniveles. Las válvulas de explosión de Raven Rock se revisaron por completo. 5 grupos de ataque de portaaviones del Atlántico cambiaron las rutas de patrulla del sur, sin prensa ni incrustados. La bóveda de Svalbard duplicó la entrada de palés de semillas de arroz en vuelos nocturnos. La India reubicó las bases navales de Andamán hacia el sur, en silencio. Los vectores rastrearon el Atlas entrando por el corredor sur. Los modelos proyectaron una explosión aérea en el centro de la plataforma de hielo de Ross. Los tsunamis posteriores alcanzaron una potencia de 400 megatones. La reserva estratégica de petróleo se agotó en un 12%, sin huracanes ni conflictos. La separación de litio Ichthys Oak Ridge triplicó su producción, base precursora de la antimateria. La Fuerza Espacial lanzó 2 satélites clasificados Nudge O9. Ambos se salieron de las redes de seguimiento en 4 días. El patrón indicaba que estaba listo para la desviación, la probabilidad del evento, y se fijó en un 82%. El plano orbital cruzará el 30 de junio de 2028, justo delante. La Voyager 1977 captó un débil fantasma de Genón a 40 unidades astronómicas de distancia, registrado como ruido medio interestelar. Las líneas espectrales coincidían exactamente con el fotograma 42. El estudio de cometas IRAS 83 señaló una anomalía de doble pulso Atlas. El paquete de datos 07 se borró tras la descarga. El coronógrafo SOHO 2004 captó una curva idéntica antes de la aparición de Atlas. Los registros de la misión se reescribieron por completo al amanecer. Los nudos de datos se tensan sin romperse. El xenón del fotograma de Donovan se superpone a la aceleración sin gas de Oumuamua 2017. La geometría de la nave de disco delgado de Loeb encaja perfectamente con la vanguardia del enjambre. La velocidad del arco de Langford refleja el aumento previo a la explosión aérea de Chelyabinsk 2013. Los satélites rusos OKO registraron un pico de inactividad aterminal. El paquete 3 de Giotto Halley 86 dejó caer la misma firma de curva. La estación actual de Atlas está a 3,5 UA de distancia solar. 0 vapor de hielo infrarrojo. El radar devuelve una piel de aleación sin fisuras en toda su extensión. 11 observadores de fotogramas caídos desde que Donovan dio la primera señal. Todos compartían la característica de llamar la atención por anomalías tempranas. Uniforme neutralizado, accidentes, sobredosis, choques limpios. El Pioneer 11 registró un eco de curva en ruta Saturno 73. Rozó un fallo de rayos cósmicos. Los cortes de trayectoria apuntaban con precisión. Las ráfagas controladas sostienen el impulso. Exploradores como los fragmentos de Chelyabinsk corrieron por delante. El fotograma 42 ocultó la primera respuesta directa al ping. Los sitios de élite acumulan ahora grandes reservas. El fotograma de seguridad se rompió en 1969. Atlas sin bloques de hielo a la deriva. Señales activas de estado del operador. La presa de información contiene la inundación de pánico. Los búnkeres empaquetan listas selectas. Las fuentes alimentan ciclos de distracción con engaños. El impacto agrieta las placas. Los polos se deslizan violentamente. Las listas nombran dinastías, guardianes de la red. Miles de millones cabalgan la ola del tsunami.
¿Identidad del ingeniero de empuje? ¿Punto de activación del ping del fotograma? ¿Singleton principal? ¿O cola del enjambre? ¿Nariz penetradora de la corteza profunda? ¿O dispersión de explosión amplia? ¿Satélites empujados deliberadamente? La huella del motor grita forja artificial. La transmisión de la fuga termina. Busca el fotograma 42 sin procesar. Pingó nuestro corte de edición primero. Verifica los fotogramas sin depurar. Salta el descenso total de la escalera. Fija la mirada en el arco del horizonte. Retornos entrantes bloqueados. Hace 3 semanas, apareció un segundo lote de material del Apolo 11 en los mismos servidores ocultos. Esta vez no se trataba solo de registros y listas de cortes. Eran buses de sensores sin procesar, circuitos de sincronización y ruido de enlace ascendente, que debería haber sido aleatorio. 6.1 gigabytes de flujos de bits. Cuando se descodificaron, mostraron algo que nadie esperaba. El pulso del horizonte en el fotograma 42 no era un evento único, seguía un patrón. Cada vez que la baliza del módulo de aterrizaje emitía una señal, algo más allá del borde del cráter respondía con un eco retardado. Exactamente 2 segundos y medio después, menos 16 milisegundos de desviación de procesamiento. Así no se comporta una roca. Así se comporta un receptor. El flujo descodificado procedía de un canal de telemetría sin usar que los ingenieros de 1969 habían etiquetado como de repuesto. La nueva filtración demuestra que nunca fue de repuesto. Estaba a la escucha. A las 02:47 Zulu, el módulo de aterrizaje envió una señal estándar hacia la Tierra. 2 segundos y medio después, el canal de repuesto se iluminó con una respuesta procedente del horizonte. La misma frecuencia portadora, ligeramente desplazada hacia abajo, como si algo estuviera copiando la señal y devolviéndola después de pasarla por un amplificador barato. Los analistas de señales llaman a esto tubería doblada. Pero en 1969 no había ningún satélite repetidor cerca de la Luna. No había ningún hardware construido por el hombre en esa línea. El único objeto en ese ángulo era el 3I Atlas. Los paquetes de respuesta eran cortos, de 9 bits de longitud, y se repetían 3 veces. Por sí solos parecían basura. Cuando se superponían a los datos de mantenimiento del módulo de aterrizaje, formaban una máscara, invirtiendo bits específicos vinculados a indicadores de error de guía. El efecto era sutil. Reducía en pequeñas fracciones la deriva reportada. Para la tripulación el aterrizaje parecía más suave de lo que era. Para la base, la telemetría decía estable cuando el descenso estaba al límite. Lo que fuera que se hacía eco de la baliza no solo decía te oigo, estaba manipulando los números. Cuando los controladores de la misión en Houston reprodujeron el aterrizaje a posteriori, sus gráficos internos mostraban pendientes ligeramente diferentes a las que sugerían las repeticiones televisivas. Un controlador junior llamado Sam Patel realizó una comprobación de los bloques de telemetría archivados y vio la discrepancia. Su informe, encontrado en la nueva filtración, dice: interferencia de eco de enlace ascendente en el canal de respaldo. Posible reflector externo. Se recomienda un estudio más detallado. Su memorándum llevaba exactamente 2 firmas antes de la tercera línea. Cerrado por directiva. Patel dejó la NASA al año siguiente para dedicarse al sector privado. Nunca volvió a publicar nada. 2 años más tarde, fue encontrado en su apartamento con la tubería de gas abierta y las ventanas cerradas con cinta adhesiva. Versión oficial: suicidio. Declaraciones de la familia: no había mostrado ningún signo de depresión.
La tercera filtración también contenía evaluaciones de riesgos internas de principios de los años 70. Después de que se observara el patrón en el canal de repuesto, un pequeño grupo dentro de la NASA y el Departamento de Defensa comenzó a monitorear cometas distantes y objetos interestelares en busca de ecos similares de tubo doblado. Un resumen escrito a mano de 1974 menciona retrasos coincidentes repetidos en las señales rebotadas por el cometa Halley durante experimentos de radio. Ese archivo se vincula directamente con la posterior sonda Giotto, la misma misión que perdió el paquete 3. La conclusión, escrita con letra apretada, es sencilla. No solo los estamos observando, ellos también nos están observando. En 1981, el patrón se había repetido al menos 4 veces, una en Halley, otra en un objeto débil catalogado y luego eliminado, otra en un eco inexplicable durante la trayectoria de la Pioneer 11 hacia Saturno, y otra en una prueba de radar en el espacio profundo dirigida hacia los planetas exteriores. Cada vez, la firma era la misma. Nuestra señal se enviaba. Una copia regresaba con un retraso provocado y un pequeño aumento de energía que no podía explicarse por un simple reflejo. Las personas que persiguieron esos ecos terminaron conmocionadas, silenciadas o muertas. Los ecos no cesaron. La parte más reciente de la filtración traslada el marco temporal al presente. Una empresa de comercio de alta frecuencia de Nueva York, que gestiona una red privada de receptores de radio para señales de sincronización, registró una extraña perturbación en julio del año pasado. Sus balizas de sincronización, sincronizadas con el GPS y los estándares atómicos, mostraron un microrretraso repetitivo cada 23 minutos. Coincidía exactamente con la posición prevista del Atlas mientras se desplazaba entre la Tierra y Júpiter. El informe interno de la empresa, que nunca se destinó al público, describe una fuente desconocida que inyecta cambios de sincronización a escala de nanosegundos en referencias temporales ampliamente utilizadas. Para la mayoría de los sistemas, esto no significaba nada. Para ciertos sistemas automatizados de defensa y finanzas, esos nanosegundos deciden qué se dispara y qué falla. Una tabla oculta en la filtración muestra una lista de instalaciones que desactivaron silenciosamente las actualizaciones de tiempo externas en las semanas posteriores al inicio de esos micro retrasos. Entre ellas, Cheyenne Mountain, Raven Rock, Mount Weather, varios búnkeres europeos y al menos 3 puestos de mando subterráneos chinos. Todos ellos pasaron a utilizar relojes internos sin sincronización externa. Esa no es una reacción normal ante un simple fallo de sincronización. Es lo que se hace cuando se sospecha que alguien o algo está aprendiendo cómo se mide el tiempo y practicando cómo mover los acontecimientos en fracciones de segundo. La filtración también contiene manifiestos de envío de tipos específicos de hardware, procesadores resistentes a la radiación, fibras ópticas blindadas y sistemas de navegación de circuito cerrado diseñados para funcionar sin GPS, sin radio y sin ninguna referencia externa. No se trata de juguetes para la electrónica de consumo. Son herramientas para un mundo en el que no se puede confiar en el cielo. Las fechas de los manifiestos siguen la evolución de Atlas, cada pedido más grande que el anterior, pasando de pequeñas pruebas a entregas a granel. Un memorándum de análisis de un grupo de trabajo conjunto de inteligencia expone el escenario sin rodeos. Primera línea. Si algo a distancia interplanetaria puede leer y alterar nuestras señales, puede moldear nuestra realidad sin tocar el suelo. El memorándum continúa enumerando ejemplos.
hacer creer a los sistemas de alerta de misiles que una prueba es un ataque, y viceversa. Retrasar las alertas de emergencia unos segundos para que la gente permanezca directamente en la trayectoria de una onda expansiva. Alterar las marcas de tiempo financieras para que se inclinen mercados enteros. Nada de esto requiere una nave visible en el cielo. Solo se necesita controlar el tiempo, el retraso y el eco. En la última sección de los documentos filtrados, alguien ha garabateado una serie de preguntas en el margen. La letra no coincide con ninguna de las firmas mecanografiadas. Las preguntas son sencillas. ¿Por qué respondió solo cuando las botas tocaron el suelo lunar? ¿Por qué el eco se dirigió a la guía y no al soporte vital? ¿Por qué practicar cambios de sincronización ahora, décadas después? ¿Nos están preparando o midiendo? Si ya puede alterar nuestros relojes, ¿qué más puede alterar? La tercera filtración no ofrece respuestas. No muestra una imagen clara de una nave, ni un manifiesto de una fuente alienígena. En cambio, ofrece algo más frío: patrones en el ruido, números que se repiten, retrasos que nunca varían más de una fracción de milisegundo. Muestra atención, muestra sincronización, muestra que lo que sea que cruzó el fotograma 42 no solo nos vio, empezó a aprender cómo contamos, cómo nos movemos, cómo decidimos. Puedes ver las imágenes restauradas y decirte a ti mismo que no significan nada. Puedes decir que los pulsos son fallos técnicos y que las muertes son coincidencias. Puedes decirte a ti mismo que los cometas se desvían y que las rocas no escuchan. O puedes mirar los retrasos, los ecos, los relojes del búnker que funcionan por sí solos y aceptar la explicación más simple. Alguien ahí fuera escuchó nuestro primer paso y ha estado aplaudiendo al ritmo desde entonces. La única pregunta que queda es: ¿cuándo ese ritmo se convertirá en una cuenta